Buenos días a todos. Buenos días también a aquellos que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. Vamos a comenzar, como siempre, con el tiempo de anuncios. Hay algunos anuncios que estarán ahí y otros que nos informarán de ellos con más detalle. El primero es para el próximo sábado, 28 a las 6, reunión de mujeres en Manzanares. Como siempre, aquí en Colmenar hay que apuntarse con Rocío y en Manzanares con Eli. Sábado 28 a las 6 en Manzanares. Están apuntándose ya para los campamentos en Pinos Reales en verano. Según me dice Jair, ya hay 60 plazas ocupadas de otras iglesias, pero de aquí todavía no se ha apuntado nadie, así que le voy a dar paso a Jair para que nos informe sobre eso. Como ya se ha informado en diferentes ocasiones, tenemos en los campamentos de verano Pinos Reales, que Alicia y yo somos los responsables. Así que tenemos uno que es del 1 al 7, que es para niños hasta 12 años, y otro que es del 1 al 7 y del 8 al 16, que es para los que están en el instituto, del 13 al 17, ¿vale? Ya las plazas quedan muy poquitas. La iglesia suele tener una pequeña parte, depende del número de niños que vayan, pues ese será, ¿no? Será igual, 40 y 50 euros. Y os llevamos a que lo contéis porque realmente es un trabajo muy bueno con ellos, tienen muchísimo de la palabra, una forma muy intensa y se pasa genial. Y además tenéis en cuenta que estamos saliendo de la disposición que tenemos. Esto es en julio, ¿no? Sí, en julio. 1 al 7 de julio. También, ya aprovechando que estás ahí, tenemos una excursión para los jóvenes el próximo fin de semana. La reunión del Centro de Jóvenes organiza una excursión el próximo fin de semana, los días 28 y 29. Y es una excursión a Gredos, a hacer noches en la montaña, a la tienda de campaña y todo eso. ¿Vale? Ya tenemos algunos apuntados de Manzanares también, entonces lo que queráis ir, decírmelo ya, porque es la semana que viene, ¿vale? Entonces es ir con un suelo de dormir, con el agua, la comida, todo, porque aquí no hay nada. Solo ir a la montaña y al círculo de Gredos, un barrio antiguo nació aquí, un sitio espectacular, de Tláperes, sobre todo que vamos a estar con estas dos iglesias de la región de Gredos. Así que sería el día 18 y volver como el 29. ¿Vale? Si los que tenéis interés, preguntadme luego y nos tenemos que apuntar. Ya. Muy bien, muchas gracias. Y otro anuncio es este que tenemos aquí, del que estamos todavía hablando, de cómo va a ser, cómo se va a organizar, del 7 al 14 de agosto en Manzanares. 7 al 14 de agosto en Manzanares, campaña evangelística. Estará ayudándonos el grupo de jóvenes o algunos de los jóvenes de la iglesia de Molins de Rey, y vendrán Juansa y África para dar los estudios y para, dar las charlas o las cosas que se vayan a hacer. Así que todavía se está organizando, pero para que vayáis orando por esta campaña y para que vayáis pensando si queréis o no participar. Va a ser una semana, todo el día, por la mañana dedicada a los niños y por la tarde enfocada a la gente que podamos encontrar por allí. Y ya os seguiremos dando más detalles porque va a haber charlas para preparar el evangelismo, va a haber reuniones en la iglesia y como digo, va a haber mucha actividad en la calle. Será todo el día, mañana y tarde, incluso habrá actividades también por la noche. Así que va a estar muy interesante. Ya os iremos dando más detalles, pero ir orando, por favor, por este tema y ir pensando
si queréis colaborar o participar en esta campaña. Del 7 al 14 de agosto, es la segunda semana de agosto, empezaría el domingo 7 y se acabaría el domingo 14. Bien, pues vamos a pasarle a las actividades que tenemos, como siempre, los martes. Por favor, os invitamos encarecidamente a que asistáis al culto de oración. La oración es muy importante para que oremos por la Iglesia, para que oremos por el pueblo, para que oremos por todas las cosas que está haciendo la Iglesia. Y está habiendo muy poca asistencia. Esto es los martes a las 8:30, culto de estudio y oración. Estamos estudiando el libro de Éxodo y también tenemos un tiempo para orar. Así que os animo a que asistáis los que podáis. El miércoles este estudio se hace en Manzanares y después el mismo estudio se sube al canal de YouTube de la Iglesia para poder hablar sobre él el jueves en la reunión que se hace por Zoom, también a las 8:30. Será por actividades. Los jueves y los viernes están dedicados a los niños, los jueves en Manzanares y los viernes en Colmenar. Como veis ahí, a las 5:30, Club El Buen Pastor para los niños en Colmenar. Los sábados a las 6:30 tenemos culto de oración por Zoom, 6:30 de la mañana. Ya los domingos, aquí en Colmenar, tenemos a las 11 menos cuarto, empiezan las escuelas dominicales para los niños, a las 11 la escuela dominical para adultos y a las 12 el culto de adoración y predicación de la palabra. Tenemos un cumpleaños que precisamente es hoy. El hermano Pepe, que no está aquí, está de cumpleaños, así que podéis felicitarlo a través de su número de teléfono, porque me parece que no está en el grupo de la iglesia tampoco. Así que bueno, por los medios que tengáis, los que conozcáis a Pepe, podéis felicitarlo por su cumpleaños. No tenemos más cumpleaños que nos conste para esta semana, así que dicho esto, no tenemos nada más. Vamos ya a empezar el culto, lo que es el culto propiamente, y lo vamos a hacer poniéndolo en las manos del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos darte culto, Señor, pero queremos hacerlo guiados por ti, que tu Santo Espíritu nos guíe al abrir la palabra, al alabarte. Aparta de nuestra mente todo aquello que estorbe centrarnos en ti. Es un culto a ti, Señor, en tu iglesia, y queremos hacerlo con reverencia, con adoración. Todo lo que hagamos sea de tu agrado, y sobre todo pidiéndote que tu Santo Espíritu guíe a nuestro hermano en la exposición de la palabra, salgamos edificados, y también que toques corazones, conforme a tu voluntad, que añadas a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Pedimos tu bendición para esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Isaías, capítulo 50. Este texto venía compartido en la hoja del calendario del pasado domingo, me llamó la atención y me gustó para compartir hoy. Es el versículo 5. Isaías 55 dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y esto es muy en contraste con lo que somos las personas, ¿no? Que somos rebeldes, somos obstinadas. Ya al poco tiempo de nacer, los bebés, los niños ya notan, no muestran esa rebeldía, ¿no? Desde su bien tierna infancia. De Israel, el pueblo especial que Dios eligió, tuvo que decir:
pusieron su corazón como diamante, o sea, bien duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Esto está en Zacarías 7:12. Pero ya veis que el mismo pueblo de Dios mostraba esta rebeldía, esta obstinación, ¿no? Poniendo su corazón como diamante, un corazón duro, ¿no? De esto sabemos muchos los que estamos siguiendo el estudio de Éxodo, como vemos que el faraón continuamente, después de cada plaga, endurecía su corazón, ¿no? No quería saber nada de Dios. Somos así, somos incorregibles y somos así por naturaleza. Nos aferramos a nuestra propia voluntad para no aceptar la de Dios. Jesús es el único hombre que actuó diferente, como sabéis. Él dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. A su persona se podrían aplicar las palabras del Salmo 40, cuando dice: has abierto mis oídos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículos 6 y 8. Como sabéis, Jesús es el ejemplo supremo, ¿no? Es el modelo supremo. Y la voluntad que Él ejerce, la voluntad que Él hace, es la voluntad que le agrada a Dios y que Dios aprecia. Dice en 1 Samuel: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación que es la terquedad, la testarudez nuestra. Eso está en 1 Samuel 15, 22 y 23. Así que el Señor está más pendiente de que obedezcamos y de que prestemos atención, que no de simplemente la presencia, ¿no? Simplemente voy al culto el domingo por la mañana y ya está. Pero el Señor está pendiente de si realmente estamos absorbiendo lo que el Señor quiere contarnos. Así que mi oración es que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Jesús, que siempre quiso hacer la voluntad del Padre, y siguiendo ese ejemplo obedezcamos la santa voluntad de Dios expresada en su palabra. Amén. Vamos a pasar ahora al tiempo de la alabanza. Pido al grupo de alabanza que venga para aquí, que nos dirija. Los demás nos ponemos en pie y vamos a tener un tiempo de adoración por medio de la alabanza. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una pequeña lectura en el Salmo 63. Como saben, muchas de las canciones, de los coros que cantamos están basados en textos de la Biblia, y este es uno de ellos. En los primeros versículos del Salmo dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán.
Vamos a leer un trocito de otro salmo, el Salmo 61, que dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. A terminar con la canción Roca Fuerte, que es la 268.
Con la misma reverencia y adoración vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Los hermanos que me van a ayudar. Los cristianos, esto que vamos a celebrar es un memorial muy importante, pues evoca, recuerda el sacrificio único de Jesucristo, y es único porque es el evento que no se va a repetir, que es la entrega del cuerpo de Jesucristo, como dice en Hebreos, hecho una vez y para siempre. Ningún hombre pudo pasar por un sufrimiento moral comparable al de Jesucristo. Fue abandonado por el Padre, hombre inocente, y sufrió la cruz, aquella condenación, aquel castigo que merecíamos todos nosotros. Él instituyó este acto para que recordáramos su sacrificio, para que recordáramos a través de estos símbolos el pan, el cuerpo de Jesús, y la sangre representada por el vino. Y es un acto en el que estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión los unos con los otros y estamos obedeciendo a lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Como dice en Corintios, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, escribía Pablo. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos. Sí, Señor y Padre amado, muchas gracias por poder recordar mediante estos símbolos, Señor, todo lo que usted hizo por cada uno de nosotros, Padre. Usted pagó un precio por nosotros, Señor. Usted dio su cuerpo, Padre, fue humillado, flagelado en aquella cruz, Padre. Pero gracias a eso tenemos y creemos, Padre, que tenemos un Dios vivo que resucitó al tercer día, Padre. Gracias por toda esa muestra de amor que hizo por cada uno de nosotros, Señor. Se lo pido y dándole las gracias por todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La copa de la cena del Señor habla de su sangre derramada y de las bendiciones que de ella emanan para el creyente. Yo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Padre nuestro, te damos gracias por poder compartir nuevamente esta cena que tú instituiste, para que recordemos ese sacrificio tan grande, Señor, y que tu sangre es la que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comemos este pan y bebemos este vino, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que regrese a por su iglesia. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza, pero mientras tanto tenemos que obedecer y recordar que la muerte de Jesucristo es el único paso abierto para acceder a la salvación, para acceder a la relación con Dios. Siguiendo con el culto, ahora vamos a tener el tiempo de la predicación de la palabra. Como sabéis, estamos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros oídos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tiene la meditación de la palabra nuestro hermano Carlos. Buenos días.
Me están indicando que los niños a la guardería, que Lucía tenía ganas de ir. Y me estaba mirando como diciendo, ¿hoy no hay guardería? Bueno, pues yo me oigo con eco, o retumba mucho. Estamos en la primera epístola de Juan, capítulo 1 y versículos del 1 al 4, que creo que si no os lo sabíais, los vais a saber, porque los estamos repasando prácticamente cada domingo. Y en esta mañana quiero hacer un pequeño, no voy a decir experimento, pero bueno, algo parecido, a ver si sale bien, ¿vale? Me gustaría que todos pensarais en dos cosas. Después, el que quiera, lo compartirá. Pero tienen que ser dos cosas que se puedan compartir, ¿vale? Que se puedan decir. La primera es una experiencia que queráis tener. Por ejemplo, montar a caballo, saltar en paracaídas, nadar con tiburones, estar en el vientre de una ballena, no sé. Alguna experiencia que no hayáis tenido y que queráis, que digáis, oye, me gustaría hacer esto, ¿no? Pensar en eso. Y después quiero que también penséis lo mismo, pero que hayáis hecho, ¿vale? Saltar en paracaídas, nadar con tiburones, cosas así. Algo que hayáis hecho y que hayáis experimentado eso, que hayáis dicho, oye, pues esto lo he podido hacer y he disfrutado de ello. Y luego vamos a ver qué resulta. Porque en esta mañana quiero que parte de la predicación la hagáis vosotros, ¿vale? Porque sí está muy bien y es muy bonito que siempre pues se sube aquí el predicador a quien pues en la mañana le toca la exposición y habla y se acabó y después pues nos vamos y ya está. Pero me gustaría que hoy tuvierais un poco más de interacción, ¿vale? Que participéis más en esta predicación. Bueno, hemos leído los 4 primeros versículos de este primer capítulo de la epístola de Juan. Creo que ha quedado claro cuál es la intención de Juan en su epístola, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es que no habéis estado muy atentos estos domingos. Creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Cuál es? En estos primeros 4 versículos. Versículo 3. Para que también vosotros tengáis comunión. Nos está hablando continuamente, nos está hablando en estos versículos de la comunión con Dios. Y nos habla también de ese gozo de estar en comunión con Dios. Dice el versículo 4, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido en esta comunión con Dios. Ahora, este tema, el de la comunión, el de la relación con Dios, es un tema fundamental en la epístola de Juan. Pero si os dais cuenta también es un tema fundamental en todo el Nuevo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento no haya también un fundamento o algo que sea básico o fundamental, ¿no?, en esa relación con Dios. Pero en el Nuevo Testamento se ve aún más claro. Porque además encima el Señor Jesús viene todavía a recalcarlo más, a enseñarnos encima cómo tener esa relación personal con Dios, esa relación única con Dios. Vemos cómo Jesús se relaciona a él mismo con el Padre y le dice a sus discípulos cómo relacionarse y cómo tener esa comunión. Y como digo, es un tema básico, es un tema fundamental en esta carta, en esta primera carta de Juan. Pero también os voy a decir una cosa. Muchas veces ha sido un tema que ha sido mal conducido, mal interpretado por muchos. Porque muchos han pensado o muchos piensan
que la relación con Dios y la comunión con Dios se tiene que basar en cuando vas a la iglesia. Ese es el momento de comunión con Dios. El resto del tiempo, sí, bueno, puedes, pero el momento bueno es ese. El momento de alabar a Dios es cuando estás en la iglesia. El momento de glorificar a Dios es cuando estás en la iglesia. Porque el resto del tiempo, como estás haciendo tus cosas, pues no tienes tiempo. Y eso es una mentira, ¿vale? Porque la relación con Dios tiene que ser continua. Si no hay una relación continua, no hay relación. No hay relación, porque el hombre fue hecho para relacionarse. Pero, y como digo, que se han cometido muchos errores referente a la comunión y a la relación. Y sinceramente es algo que cuando se trata, se debe tratar no con miedo, no diciendo las cosas como son, no llamando al pan pan y al vino vino, pero sí con temor de cómo se trata, de cómo se habla de esa relación y de esa comunión con Dios a los demás. Porque yo puedo hablar de mi relación y de mi comunión, pero no es igual que la de otro. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar en esta mañana, que es la experiencia de tener a Dios y de relacionarse con Dios. Ahora, si pensamos un poquito en Juan, cuando escribe esta carta, y es el mismo que escribe el Evangelio de Juan, lo que nos damos cuenta es que Juan, una de las muchas virtudes que tiene es que conoce el mundo que le rodea. Conoce el mundo como es y sabe que es un mundo cruel, sabe que es un mundo en el que encima nos toca sufrir. Y se lo dice también a los receptores de esta epístola. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, Juan esto lo ha aprendido ¿de quién? Del mejor maestro, de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, Juan sabe a lo que se está refiriendo. Juan sabe que el mundo en el que vive no es un mundo de rosas, como muchos pintan. Si estás con el Señor, si tienes una relación con el Señor, todo te va a ir bien. Todo te va a ir genial. No vas a tener necesidad de nada, porque Dios te lo va a suplir todo. No te va a faltar dinero, no te va a faltar comida, no te va a faltar un buen coche, una buena casa, no vas a tener enfermedad ninguna, porque estás con el Señor. Eso no lo dice la Biblia, ¿a que no? Pero hay mucha gente que dice precisamente esos errores de la comunión con Dios, que la comunión con Dios te va a traer todo eso. Y eso no es verdad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y en el mundo íbamos a sufrir. Y en el mundo vamos a sufrir. Y Juan también sabe perfectamente cómo es ese mundo. Sabe la lucha que van a tener sus lectores. Sabe la lucha que vamos a tener nosotros. Esta carta se escribió hace casi 2000 años. Pero no es una carta que se escribió para aquellos que estaban hace 2000 años, pero con una proyección hacia todos los que vendrían después y que leerían esta misma carta. No es una carta que se queda en el pasado. Es una carta que hoy está vigente, que hoy sirve también para nuestra vida. Y Juan tiene algo extraordinario, algo maravilloso que decirle a sus lectores. Algo que es tremendo, algo que es una certeza. Y es que Jesús se encarnó, que Jesús resucitó y que el propósito de Jesús al venir a este mundo fue dar la vida eterna a aquellos, evidentemente, que creían,
que creen en Él. Ahora, la vida eterna, un concepto que se nos escapa. Eterna. ¿Qué significa eso de eterna? ¿Pero qué significa realmente? Para siempre. No cabe en nuestra mente. No podemos explicar lo que es la eternidad. No somos capaces de alcanzar a definir lo que es eso. Simplemente podemos con fe decir que es vivir para siempre o estar para siempre con Dios. Pero eterno o la eternidad no tiene que ver solamente con la duración, que no tiene duración, evidentemente. Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo. Dios es. Yo soy el que soy. Dios es. Desde el principio, no sé cuándo fue el principio, porque Dios no tiene principio. Hasta el final, es que Dios no tiene final. Entonces Dios es. Pero además significa una vida abundante. ¿Y qué significa eso de una vida abundante? Una vida de calidad, una vida maravillosa. Lo que estamos viviendo aquí, nuestra propia vida, es solamente una transitoriedad limitada. Estamos aquí por un espacio de tiempo que ha inventado el hombre. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces estamos en esa transitoriedad limitada, pero Dios nos creó con una proyección eterna. No somos eternos, porque tenemos un principio y tenemos un final, pero sí tenemos una proyección eterna. Y eso es lo que nos vino a dar Jesús. Y eso es lo que declara Juan, que dice que yo he visto eso, que Él nos vino a dar esto otro, esa vida eterna. Y de ahí que ya estemos disfrutando un poquito de esa vida eterna. Estamos empezando, una vez que nos convertimos al Señor, ¿qué ocurre? Que empezamos a disfrutar, a gozar de esa vida eterna. Porque ya hemos pasado a ser miembros de la familia ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y como miembros de la familia de Dios no hay fin para nosotros porque estamos ya disfrutando de esa vida eterna. En parte, ¿vale? De esa calidad de vida. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios no es nada. Hay una diferencia enorme, aunque hay mucha gente que no quiere reconocerlo, pero hay una diferencia enorme entre el hombre, el ser humano, la mujer, el ser humano y los animales. ¿Cuál es esa diferencia? Está puesto en la Biblia, ¿eh? ¿Sabéis cuál es esa diferencia? Que sin Dios somos igual que los animales. Somos mera existencia. Nada más. Porque Dios, ¿qué es lo que hizo al hombre? Sopló aliento de vida. ¿Lo hizo con los animales? No. Porque Dios al hombre quería darle esa proyección eterna. Y sopló aliento de vida en el hombre. Los animales son seres irracionales. Se mueven por instintos, mientras que nosotros somos seres racionales. Nos movemos por la razón. Pero porque Dios ha hecho una diferencia entre el hombre y el animal. Esa es la gran diferencia. Hay muchos que piensan que no. Que somos igual que los animales y que nuestra existencia es mera existencia. Pues mira, lejos de Dios, sin Dios, es precisamente eso, es mera existencia. Nos limitamos a existir y a desaparecer. Se acabó. Pero teniendo a Dios, es mucho, mucho, mucho más. Juan 17:3, Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3, nos define, nos aclara o nos da un poco más de luz sobre lo que es la vida eterna o lo que Jesús define como vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Esa es la vida eterna, el conocer a Dios, el relacionarse con Dios, el tener comunión con Dios, el experimentar el gozo de estar con Dios. Como decía, lejos de Dios, la vida solamente es muerte en realidad. Porque es nacer, existir y morir. Sin embargo, con Dios es mucho, mucho, mucho más allá. Todos hemos nacido en pecado, ¿verdad? Y si no conociéramos a Dios, si no nos volviéramos a Dios, viviríamos en pecado y moriríamos en pecado. Y la dádiva de la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Más la dádiva de Dios, ¿en quién? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y eso es precisamente lo que Juan quiere que sus lectores piensen. Quieren que sus lectores sepan. Quieren que sus lectores experimenten el gozo de la comunión con Dios. El gozo de estar con Dios. De conocer realmente a Dios. Lejos de Dios decía que existíamos, pero espiritualmente estamos muertos. La verdadera vida es la vida eterna que Cristo vino a darnos. Es una vida sin fin, es una vida real. Es una vida que es ofrecida por medio de lo que hemos representado hace un ratito. Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que Juan quiere decir. Y Juan dice esto, dice, en lo que hemos visto y oído, y en esto es en lo que vamos a centrarnos, eso mismo os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también vosotros tengáis esa experiencia que hemos tenido nosotros. Y os escribo para que tengáis esa misma experiencia, la misma experiencia que hemos tenido nosotros. Y esto es el resultado de lo que Juan ha visto. Porque Juan ha estado con Jesús. Y es la experiencia de lo que Juan ha oído. Porque Juan ha escuchado a Jesús. Y es la experiencia de lo que Juan ha palpado. Porque Juan tocó a Jesús. Estuvo con Jesús. Su creencia no es una creencia de fábulas que le han dicho, sino que es de una experiencia real, de una experiencia que él ha pasado y desea y anhela que eso mismo sientan sus lectores. Bien, ¿habéis pensado en lo que os he dicho al principio? ¿Sí o no? ¿Alguien que quiera compartirlo? En Manzanares hubo muchos más voluntarios, ¿eh? Venga, necesito a alguien que quiera compartir esa experiencia que no ha vivido todavía y que le gustaría vivir. A ver, Tania, ¿qué te gustaría hacer? Acércate un poco más. Vale. ¿Alguien ha hecho esto? ¿Alguien ha recorrido el mundo llevando la palabra del Señor? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Lo que se siente? Pues ahora, Tania, tienes que vendérselo a Joana. Tienes que decirle qué es lo que se siente. ¿Pero qué se siente? Pero, ¿tú lo has sentido ya?
con esa perspectiva que Él tiene para nosotros. Vale, pero tú eso no lo has hecho. Vale, entonces yo lo que quiero que le expliques a Joana es qué se siente haciendo eso que quieres hacer. Sí. Primeramente tendría que hacerlo para saber. Vale, ahí está la cuestión. ¿Habéis visto? No puede hablar de algo que no ha experimentado. ¿Sí o no? No puede venderle, entenderme lo que quiero decir con venderle, no puede venderle a Joana el ir por el mundo predicando el Evangelio cuando ella no lo ha hecho. Porque ¿qué le está transmitiendo a Joana? Palabras, simplemente. Simplemente le está diciendo, oye, tiene que ser muy bonito. Tiene que ser espectacular. Pero tú no lo has sentido. Entonces no puedes saber cómo es. Juan está hablando de Jesús y está hablando de esa comunión con Dios porque él lo ha experimentado. No está diciendo, oye, tiene que ser enorme. Tiene que ser maravilloso conocer a Jesús. ¿Pero lo has conocido? No. Entonces, no me sirve de nada. ¿Alguien más? ¿Qué le pediría al Señor que me escuchase? Le pediría por el mundo entero. Le pediría por lo que pasa en hambre. Le pediría por lo que no tiene techo. Le pediría por esta guerra tan horrible. Por estos virus que cada vez vienen más. Y que viendo que lo estamos viendo, como el que ve esa silla que está ahí, teníamos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, quererle, amarle y pensar que si estamos bien, que si estamos vivos, que si estamos tranquilos, yo le pediría a Dios paz por el mundo entero, paz por los que pasan hambre, paz por todos los necesitados, paz por todos, Señor, por los que se acercan a Dios y por los que no se acercan, porque todos somos hijos de Dios, Señor, y eso es lo que yo le pediría a Dios. Y yo le pediría a Dios también que, bueno, le amo mucho, 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 pero a veces me pone pruebas un poco duras, pero no me importa, siempre y cuando vengan de su nombre, porque yo cuando me encuentro un poquito así, le digo, Señor, te lo ofrezco aquí para tu gloria. Yo no voy a ir, no quiero ir fuera de mi iglesia, fuera de mi casa, ni fuera de nada, sino que sí me gustaría, a lo mejor quizás tener otro medio de vida, otra economía, otra esa, para seguir ayudando a los que pasan hambre, a los que tienen sed, a los que tienen necesidades. Porque si no nos damos cuenta, nos metemos en nuestra casa y comemos y bebemos, pero no nos acordamos de que no tenemos. Eso le pediría a Dios, que soplase hacia las necesidades que hay en el mundo. Y que seamos como una niña. Está un tiempo sin venir, porque no está mal, pero esta mañana parecía que ya voy, no, Señor, no me voy, no me pongas pruebas duras, pero yo me voy a la iglesia. Bueno, pues eso es experiencia con el Señor. Eso es una experiencia. Eso es. Con el Señor. Y pedir por todos los hermanos que estamos aquí y pedir también por los que no están, Señor, que tengan piedad y misericordia de ellos, Señor. Eso es. Porque son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y también tenemos que decir, no pensar en la muerte. No lo pensamos, no pensamos en la muerte, no pensamos en nada de eso. Pero nos tenemos que dar cuenta que nacemos y nos tenemos que ir. Y eso es muy importante. Yo soy una persona que me da miedo morirme, pero sé que me llegará cualquier día. Eso es. De
Eso precisamente es lo que nos dice Juan sobre el disfrutar de la comunión con Dios, el disfrutar de la vida eterna con Dios. Gracias, Lourdes, porque eso es una experiencia con Dios. No sé si alguien más quiere decir algo de tirarse en paracaídas, por ejemplo. ¿Cuántos han ido al parque de atracciones? Muchos. ¿Cuántos se han tirado desde la lanzadera? ¿Y cuántos no? Todos los demás, ¿no? Pues no sabéis lo que os perdéis. ¿Cuántos se han tirado en paracaídas? Ninguno, ¿verdad? A mí me encantaría hacerlo. Pero yo no puedo hablar de algo que no he hecho, que no he experimentado. Por lo tanto, es lo que estoy diciendo. Juan no podía hablar de algo que no había experimentado. Juan no podía hablar de algo que no hubiera pasado por ello. Jesús vino aquí siendo Dios en forma de hombre. ¿Sabéis por qué? Porque tenía que experimentar ser hombre. Porque si no, no hubiera servido de nada. Si él hubiera venido en forma de Dios y hubiera actuado como Dios, ¿de qué sirve? No hubiera experimentado lo que experimenta el ser humano. Y lo experimentó hasta el final, hasta la muerte, y muerte en una cruz. Y lo que Juan dice es lo que debería caracterizar a todo cristiano. Primero, que sabemos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a un Dios enorme. Tenemos a un Dios maravilloso. Tenemos a un Dios eterno. Un Dios que no ha sido engendrado por nadie. Un Dios que no es celoso con otros dioses. Que no se pelea con otros dioses. Que no mata y muere por otros dioses. En las mitologías romanas y griegas, los dioses son engendrados por otros dioses. Son padres y son hijos. Y mueren. Dios no. Es totalmente diferente. Y hay veces que nos olvidamos de eso. Hay veces que nos olvidamos que Dios es tan diferente a todo lo demás que no somos capaces de alcanzar a comprender cómo es Dios realmente. El problema que tenemos muchas veces es que decimos, sí, yo tengo relación con Dios, pero mi relación se basa o se limita a los momentos que a mí me interesa. Por lo tanto, el gozo de estar con Dios no es pleno. La experiencia de estar con Dios no es plena. Y los cristianos sabemos lo que tenemos. Juan sabía lo que tenemos, y la experiencia cristiana, nuestra experiencia con Dios, tiene que ser algo definitivo, algo cierto, algo real, algo que no es inventado. Lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, eso es lo que os anunciamos. No estamos hablando de algo que es inventado, es algo que es real, que hemos vivido. Y no lo he vivido yo solo, sino un montón de gente más que está alrededor mío. Y eso mismo queremos que vosotros seáis partícipes. Alguien que ahora necesito justo todo lo contrario, alguien que haya experimentado algo y que quiera contarlo. Si no lo hago yo, no hay problema. Y veréis cómo me vais a dar todos la razón. O casi todos. ¿Vale? Dani todavía no, Jonathan tampoco, Rachel que está por ahí tampoco, Jair e Ismael tampoco, Jonathan tampoco, Lucas y Guilles o Hugo. Guillermo tampoco, ni Nara y Daniela tampoco, Santiago tampoco, Génesis tampoco, Mateo tampoco. Pero mirad, tú, ¿quieres? Dale el micrófono a Paola. He experimentado madre, es algo muy bonito porque yo no sabía cómo sería cuando te aprieta la barriga, cómo vas sintiendo dentro, el momento de la finalización y después en adelante. Ahora ya lo sabes. Pero ahí hay un problema, y es que nosotros, los hombres, no lo sabemos. Sí, no, pero mira, fíjate, te voy a decir una cosa. La experiencia que tú tuviste
el día que fuiste madre, cuando estabas pues gestando me da igual, a Naomi o a Ismael y todo eso, esa experiencia es la misma que han tenido todas las que aquí han sido madres. ¿Sí o no? No ha cambiado nada. Pueden cambiar las circunstancias, pero la experiencia no. La experiencia es la misma. Han sentido lo mismo que tú, pues ese cómo se movía en el interior del vientre, esos dolores en el parto, esa sensación de llorar, esa sensación de decirle al marido, no quiero verte más. Pues yo lo he sentido eso, casi. A mí me decía Loli, tengo ganas de morder, digo, pues muerde mi mano, no que te la arranco, digo. Pero eso es una experiencia que muchas de las que están aquí han pasado. Y hay otra experiencia que prácticamente todos los que estamos aquí hemos pasado, y es casarnos. ¿Sí o no? ¿Y qué se siente? Las circunstancias dan igual, pero ¿no sientes un cosquilleo por dentro? ¿No sientes ese decir, oye, es que la persona que tengo enfrente de mí es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida? Es la persona a quien amo. Es la persona a quien quiero. Con quien quiero estar en lo bueno y en lo malo. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Y rompes a llorar. De emoción. De alegría. De gozo. Igual que el ser madre. Igual que el ser padre. Son experiencias que hemos tenido todos o casi todos, pero sabemos cómo es esa experiencia. Y podemos hablar con otra persona, ¿por qué? Porque hemos visto cómo es y hemos pasado por esa experiencia. Y podemos decirle a otra persona que no lo ha pasado, decirle, oye, es que esto es genial, es maravilloso, es que es increíble. La mejor experiencia de mi vida, os garantizo, fue el día que nacieron mis 2 hijas. Nunca olvidaré esa experiencia. Es algo inolvidable. Para un padre es tremendo. El ver cómo de repente, pues tu mujer, tu esposa, da a luz a tu hijo, a tu hija. Yo no sé los demás, pero por dentro sientes un gozo insuperable. Algo que no se puede contar. Y que puedes decir a los demás y decir, oye, es que esto es magnífico, no, lo siguiente. Juan está haciendo lo mismo. Juan está diciendo, es que no sabéis lo que es haber estado con Jesús, lo que es haberle oído, haberle palpado, haberle visto, haber estado con Él. Es que es increíble. Y eso queremos que vosotros seáis partícipes de ello. No me lo estoy inventando, porque lo he vivido. Ahora si os digo, bueno, yo me tiré en paracaídas hace 2 semanas. ¡Buah! Eso es impresionante. Cómo sientes ahí la adrenalina subir, cómo sientes el aire. Mi mujer está mirando como diciendo, ¿cuándo has hecho tú eso? No, pero podría hacerlo, ¿verdad? Y podría engañar a todos. Pero no lo he vivido, no es real. Me estaría engañando a mí mismo también. Con Dios ocurre lo mismo. No podemos invitar a alguien a compartir una experiencia si yo no la he vivido. Podemos decir que puede ser muy bueno, pero ya está. Pensamos muchas veces que aunque hayamos tenido esa experiencia, que no hayamos tenido esa experiencia personal, pero puedo hacer partícipe a los demás. No, eso es mentira. Y con Dios ocurre lo mismo. Si yo realmente no estoy en comunión con el Señor, si yo realmente no me estoy gozando de esa comunión con el Señor, si yo realmente no estoy experimentando a Dios en mi vida, ¿cómo puedo hablar a otros de ello? No puedo hacerlo. No debo hacerlo, porque me estoy engañando a mí y a los demás. Las circunstancias pueden ser las que queráis, totalmente diferente de una persona a otra, pero la experiencia es la misma. Y nosotros, como hijos de Dios, como hijos en comunión con nuestro Padre, en relación con nuestro Padre, y si queremos evangelizar, no es llegar y decir,
La Biblia es la palabra de Dios. Porque dice que Dios es amor. No, porque dice o porque yo lo siento. ¿Cuál es la diferencia? Porque si yo digo, porque la palabra dice que Dios es amor. No, no. Es que Dios es amor. ¿Por qué? Lo estoy viviendo. Porque dice la palabra que Dios es luz. ¿Y tú qué dices? Ah, no, si lo dice la palabra será verdad. ¿Pero tú has experimentado esa luz del Señor? Bueno, en parte. Entonces no puedes hablar a otros si no has experimentado, si no estás en comunión del Señor, con el Señor. Sí puedes llegar y decir, estando en comunión, oye, es que la Biblia nos enseña, Dios nos revela, Dios me ha revelado que somos pecadores, que hemos pecado y que tenemos que estar a bien con Él. Claro, pero porque ya lo he vivido. Pero si no, no sirve de nada. No puedo hacer partícipe a una persona de una experiencia que no he vivido, que no es real para mí, que yo no he sufrido en mis carnes. Nadie puede aconsejar a otra persona si no ha pasado por lo mismo. Nadie puede llegar a una persona y decir, voy a poner un caso extremo, se te ha muerto un hijo, vale, y ahora llego yo, que tengo a mis 2 hijas vivas, a consolar a una persona a quien se le ha muerto un hijo. Puedo animarle un poquito, pero consuelo poco, porque no he sufrido eso mismo, porque no sé lo que esa persona está pasando, porque no lo he vivido en mi carne. Con esto ocurre lo mismo. Juan está diciendo lo mismo una y otra vez. Es que esto que hemos vivido queremos que vosotros seáis partícipes. Hay muchas veces que se habla de la búsqueda de la verdad. Hay muchas veces que se habla de esa emoción de buscar la verdad. Y en el Nuevo Testamento en ningún sitio vemos que tengamos que buscar la verdad. Porque la verdad, ¿sabéis qué? Vino a encontrarnos a nosotros. ¿Sabéis quién es la verdad, verdad? Cristo. Cristo que vino a buscar aquello que estaba perdido. No aquellos que le estaban buscando, no, a buscar lo que estaba perdido. El hijo pródigo volvió a su casa, ¿verdad? Pero ¿quién salió al encuentro de quién? ¿Fue el hijo o fue el padre? El padre, cuando vio a su hijo, no esperó, fue a buscar a su hijo. No fue su hijo quien fue a buscar a su padre. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Él ha venido a buscarnos a nosotros. De hecho, nuestra actitud muchas veces con las personas que no tienen al Señor tiene que ser la misma que tuvo Jesús cuando miró a la gente y las vio como ovejas, y tuvo compasión de ellos. ¿Qué le dijo Pilato a Jesús? Tú eres rey, ¿verdad? Jesús le dice, ¿eso te lo han dicho? ¿Lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? Los tuyos te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué dijo Jesús? Yo vine para ser, ¿qué? Testimonio y testigo ¿de qué? De la verdad. ¿Y qué dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? Si la tienes delante. La tenías delante. Y no has sido capaz de verla. Juan nos está diciendo aquí que tenemos que ser en esa manera, tenemos que ser como Jesús, mirar a los demás y verlos como ovejas sin pastor y tener compasión de ellos y decirles que aquello que yo he visto, aquello que yo he oído, aquello que yo he palpado, porque no nos equivoquemos, si estamos con Dios hemos visto, hemos oído y hemos palpado de su grandeza, de su amor, de su bondad y de su misericordia. Y eso mismo es lo que tenemos que anunciar a otros. Eso es lo que nos enseña estos versículos. Eso os anunciamos, porque hemos encontrado la verdad. La verdad vino a buscarnos a nosotros y la tenemos delante. No estábamos buscándola, porque no se puede buscar, pero de repente ahí estaba, en medio de nosotros. El cristiano no está esperando la salvación. Si está esperando la salvación, puede esperar sentado. El cristiano ha experimentado la salvación.
que Dios le ha dado por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, que la salvación no es algo que depende de mí. Es algo que depende de Dios, que me la dé o no. Que luego yo quiera recibirla es otra historia. Pero yo no busco la salvación. La salvación me busca a mí. La salvación viene a buscarme a mí. Viene a querer cenar conmigo. Viene a querer morar conmigo. El cristiano sabe lo que tiene y desea que los demás también lo tengan. Ahora, aquí surgen algunas preguntas. ¿Deseo realmente que los demás tengan lo mismo que yo? ¿Deseo que los demás experimenten lo mismo que yo? Y si es así, ¿por qué no lo hago con más fuerza? Perdona, Carlos. El amor que Dios te da es que si te damos uno de los ojos tenerlo, No, estoy hablando de otra cosa. es el otro. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que hacemos para con los demás. Que si nosotros queremos que los demás tengan lo mismo que nosotros, esa salvación que incluye el amor de Dios, que incluye la misericordia de Dios, ¿queremos nosotros? Si decimos que sí, tendríamos que hacerlo con más fuerza. Lo haces, pero constantemente lo ves al corazón del hombre, porque no quiere ver, porque tú has dicho, tienes la salvación delante y no la quiere ver. O muchas veces, porque si voy a comer a casa de mi madre, es más cómodo no hablar del tema. Pongo mi madre, así pongo mi ejemplo, es más cómodo no hablar del tema, porque así no hay discusión. Bueno, si ya saben lo que hago, si ya ven lo que hago, eso no es lo que nos pide el Señor. Deseo que otros tengan lo que tengo yo. Siento compasión por quienes me rodean y no han tenido esa experiencia. Si es así, tengo que trabajar para ello. Si es así, tengo que dedicar tiempo a ello. Pero en todos los sitios donde esté, instituto, universidad, trabajo, compañeros de comunidad, vecinos, sea lo que sea. Porque el Señor nos manda precisamente eso, nos manda precisamente ser en esa forma. Y esta experiencia está al alcance de todos, no es exclusiva de unos pocos, no es exclusiva de los apóstoles por haber estado con Jesús, sino que es para todos por igual, porque lo maravilloso de Dios es que dijo que yo estoy con vosotros. Estoy con vosotros. Y al que llamo y abre la puerta, cenaré con él y moraré con él. Por eso digo que no es exclusivo. ¿Conocemos a Dios realmente? ¿O simplemente le conocemos por lo que hemos leído en la palabra? Si es por lo que hemos leído en la palabra, nuestro conocimiento es poco. Porque no lo hemos experimentado, no hemos estado en comunión con Él. Que el Señor nos ayude a asegurarnos de esa verdad, de esa certeza que es estar en comunión con Él, de esa maravillosa oportunidad de hablar con otros de esa experiencia de estar con Él, ser partícipes de esa experiencia, de conocerle y de recibir la vida eterna. Amén. Hermano Carlos va a despedirnos con una oración. Señor y Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por las bendiciones que recibimos de ti. Y sobre todo gracias porque un día quisiste, decidiste encarnarte
sino que seamos capaces de llevarlo a la práctica. Porque además, Señor, tu Evangelio